Con el cambio de gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2019, las empresas nacionales y provinciales fueron renovando sus autoridades. El astillero Río Santiago, a principio de este año, asumió Ariel Basteiro, que fue embajador en Bolivia, secretario general del Sindicato de Personal Aeronáutico, miembro fundador de la CTA y entre otras actividades y funciones. También fue diputado nacional y del Parlasur. Por eso, para hablar entonces de la soberanía marítima, el desarrollo de la industria naval, estamos comunicados precisamente con el presidente de Astillero Río Santiago. Soy Marcelo Rivero. Muchas gracias, Ariel Basteiro, por estos minutos para conversar. Un gusto hablar con ustedes y estar presente en esta radio. Bueno, en primer lugar es arrancar con las leyes navales, ¿no? Querer saber qué gestiones se hicieron desde la presidencia del astillero. Hablamos de transporte por agua con reserva de cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, que más conocido como FODIR, ¿no? Que hace casi 2 meses tomaron estado parlamentario. A ver, en un principio, obviamente que la pandemia que azota al mundo y a la Argentina frenó o modificó la agenda que se pensaba desarrollar allá a principios de año, cuando asumimos dentro de Astillero Río Santiago, cuando asumimos a cargo de Astillero Río Santiago, había proyectos para volver a poner en estado parlamentario proyectos de ley con las cuales tengo mucho que ver, y muy relacionado, porque fui quien los presentó por primera vez allá por el año 2002, la ley de Fondín, el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, la del transporte por agua. En el año 2002 también presenté un proyecto que terminó convirtiéndose en ley esta semana pasada, que es la de la extensión de la soberanía sobre nuestra plataforma continental a 350 millas. Esos 3 proyectos de ley fueron presentados por mí por primera vez en la Cámara de Diputados en el año 2002, y los que se presentaron a posterior, todos ellos, son llanamente copias de aquel proyecto original. Suele suceder eso, que una vez que un proyecto toma estado parlamentario, es acompañado, como en ese caso, por sindicatos y por la sociedad, por los sectores de la industria naval, posteriormente otros diputados lo van presentando. Esos proyectos se presentaron incluso y terminaron convirtiéndose, siendo aprobados en diputados y senadores en el año 2008. El presidente Macri vetó, como es su costumbre, cuando había leyes que favorecían o tenían beneficios para los trabajadores o para la industria argentina, vetó parte de esas leyes, y en principio de este año hay diputadas de la provincia de Buenos Aires que ya presentaron nuevamente esos proyectos para ver si volvemos a poder convertirlo en ley. El problema es que normalmente un proyecto de ley tarda y tiene un tiempo de maduración y de tratamiento que va entre 1 y 2 y 3 años a veces, lo cual, bueno, todo lo que pueda llegar a surgir hacia adelante está muy bien, pero la situación de extrema gravedad hoy por hoy, y quizás lo que estamos planteando, lo que estamos levantando la voz, es para que utilizar un mecanismo que no sea tan solo el parlamentario, para poder tener leyes protectorias que no permitan que haya ingresos de barcos usados sin pagar ningún tipo de arancel y con total y absoluta libertad y normalidad, como también que haya medidas que ayuden a fomentar la industria argentina, la industria naval en particular, y que esos proyectos provengan incluso a través de un decreto o a través de una medida del gobierno nacional que envía al Parlamento en sesiones extraordinarias, y eso normalmente facilita y apura o acorta mucho los tiempos. Así que bueno, estamos trabajando, ya sea con el Poder Ejecutivo, ya sea con el Poder Legislativo, para tener leyes que ayuden a desarrollar la industria naval, y después que haya medidas también de fomento y de ayuda a la industria y al freno de exportaciones del exterior
de control que obviamente también perjudica a todos los que trabajamos dentro de los astilleros, de la industria naval, de la marina fluvial, de la marina mercante, que casi es inexistente hoy por medidas que se tomaron desde la década del 90 en adelante y que perjudicaron tanto que terminó haciendo desaparecer la flota fluvial argentina como la flota naval también. Bien, metiéndonos entonces ya en el astillero, ¿en qué estado se encuentran para que la gente conozca, ¿no?, las negociaciones con Venezuela para la finalización de los buques Eva Perón y Juana Zurduy, ¿no? Ambos barcos, apenas asumimos en enero, volvimos a retomar el contacto con las autoridades de PDVSA, que es la dueña de los barcos, la que hizo el contrato, la que hizo la solicitud del pedido de esos barcos, para obviamente iniciar los trámites que facilitaran nuevamente poner en funcionamiento estas obras, toda vez que había contratos que estaban vencidos. Claro. y en falta, incluso por parte del astillero, que podían llegar a tener sanciones, digamos, ¿no? Por parte de Venezuela si querían llevar esa situación adelante. Esos acuerdos, habíamos iniciado el proceso con muy buen tono y con muy buenas perspectivas, y bueno, también la pandemia frenó esta situación. Estamos a la espera de retomar el encuentro con las autoridades venezolanas para poder trabajar en ese sentido, toda vez que ya está acordada la adenda o el cambio en el contrato que nos une para volver a ponerlo en actividad. Ya tienen ellos el modelo de la adenda a firmar, y yo creo que en cuanto haya posibilidades en el medio, también vale la pena aclarar que PDVSA cambió de autoridades. Esto hizo que durante 2 meses por lo menos estuviéramos esperando que nombraran las nuevas autoridades de PDVSA Marina, de PDVSA. Eso recién terminó de consustanciarse hace algunas semanas atrás. Claro. Y así que ahora estaríamos nuevamente retomando funciones. Por lo pronto, sí, lo que hemos hecho, seguimos invirtiendo en material que faltaba para el Eva Perón, ese barco que ya está agotado, pero que todavía le quedan un 2-3% de trabajos para finalizar en tanques, fundamentalmente en pintado de tanques, en instalación de bombas en los tanques, y posteriormente también ya estamos negociando y pidiendo condiciones para los trabajos finales que tiene que hacerse trabajos en seco, que se tiene que hacer en Puerto Belgrano o en algún otro astillero. No, el astillero Río Santiago no está en condiciones de poder hacer esos trabajos, por eso es un trabajo fuera, externo, junto con las pruebas de agua, y eso también estamos negociándolo para iniciarlo prontamente. Y por otro lado están las liscas, que sí estamos firmando esta semana el acuerdo que vuelva a poner en funcionamiento con la Armada esas lanchas de intrusión, que de firmarse esta semana, supongo que la semana que viene ya se comenzará a trabajar ciertamente para volver a poner y alistarlas finalmente. Sí, se había conocido hace algunos días este nuevo contrato, ¿no?, para las LICA con la Armada, con el Ministerio de Defensa. Y con respecto a eso, ¿qué opinión merecen las gestiones del Ministerio de Defensa, ¿no?, para la compra de un buque polar que llegaría del exterior, teniendo, digamos, el astillero más grande del país donde se podrían realizar estos buques de gran porte? A ver, vale la pena aclarar porque hay información que está distorsionada. Sí. Y vale la pena aclararlo. A mí, obviamente, nos encantaría poder hacer un buque polar en Argentina y hasta sería de lógica absoluta, claro, que hacerse se tenga que hacer en un astillero argentino. Ahora, el tema es que el buque polar australiano, que tanta repercusión está teniendo, ese buque viene donado, ¿no? El Ministerio de Defensa
Sebastián Agustín Rossi, logró que Australia lo done, con lo cual es muy difícil oponerse, o vale, es de justicia no criticar porque se va a comprar un barco cuando el barco no se va a comprar. Es una donación que hace el gobierno australiano, que seguramente llevará algún gasto a realizarse, incluso en alistamiento, en algún trabajo que haya que hacer de reparación o de ponerlo a punto, pero obviamente es de una suma mínima a todo lo que sale un barco polar. Así que lo que sí quizás hay que trabajar o pensar es en un proyecto de que la Armada Argentina, el CONICET, los organismos que el INIDEP, que es el organismo de pesca, investigación de la pesca, parques nacionales, todos los organismos del Estado que cuentan con flota de barcos de diferentes categorías, de diferente dimensión, hagan la renovación, se vuelvan a modernizar en su equipamiento y que esos barcos se construyan en Argentina. Pero para hablar de justicia plena, digamos, no es muy difícil criticar a la decisión del Ministerio de Defensa cuando ese barco fue donado. No vale la pena aclararlo eso porque no se está diciendo. A partir de ahí, bueno, después pensemos y analicemos y reclamemos, veamos de qué manera se puede hacer una modernización, puede haber una inversión en el barco de defensa, barcos de investigación, como dije recién. Hay un fondo que es el Fondo de la Defensa, un proyecto que tiene aprobación en diputados y falta aprobar en senadores, que aportaría una suma muy importante, millones de dólares, para construir barcos para la Armada, para la defensa argentina, y ahí seguramente, una vez que esto esté aprobado, tendremos de dónde poder invertir. En el mismo tanto, creo que hay que pensar en el desarrollo de no tan solo la industria para la defensa, sino también de la industria naval de la marina mercante, ¿no? Y para eso también, lo que dije recién, hay que tomar decisiones políticas, que es la de tener una flota mercante propia, para tener una flota, para tener astilleros pujantes que trabajen, que tengan trabajos de reparación, que tengan trabajos de construcción. Tiene que haber flota mercante. Exacto. Es muy difícil que un taller de automóviles tenga trabajo en cualquier barrio o ciudad de la Argentina si sus habitantes andan en bicicleta. Acá pasa lo mismo. Va a ser muy difícil tener trabajo en los astilleros si no hay barcos de bandera argentina, con armadores argentinos o con la Armada con muy poca flota en utilización. Hay que volver a poner todo eso en funcionamiento y en vigencia. Sí, muy, muy difícil también revertir todo lo que pasó en la década del 90, ¿no? Con el desastre que se hizo al respecto. Dos dudas sobre lo que recién mencionabas del buque polar. Este va a estar, una vez que esté acondicionado, digamos, acompañando al Irizar, ¿no? En la campaña antártica. Y la otra es ese también que se había, ese rumor que se corrió, es que una vez que cumpla su función, ¿se tiene que devolver o ya quedaría, digamos, para el Estado argentino? Creo que viene como donación, y es un barco de apoyo de transporte fundamentalmente a la campaña antártica. Es el trabajo que antes hacía el Bahía Paraíso, que era el barco que ya por uso y por antigüedad no estaría en condiciones de poder hacer la campaña antártica. Entonces se estaba buscando un nuevo barco en ese sentido y no sé cuál fue la gestión que hizo Defensa, pero consiguió un barco que dentro de todo no es tan antiguo, y que está en condiciones. Hizo la última campaña del año pasado, creo, para Australia, así que seguramente habrá que acondicionarlo y ponerlo a navegar con bandera argentina. Estamos hablando con Ariel Basteiro, presidente del astillero. Dos preguntas más. La primera es, si bien dependemos de los anuncios de estos días,
cómo sigue la cuarentena o el aislamiento. ¿Cómo está el astillero por estos días? ¿Cuánta gente hay trabajando? ¿Qué se espera, digamos, al momento en que tengamos que volver a trabajar, no? Ya te digo, si la firma, la armada por la LICA se hace esta semana, quizás en muy poco tiempo va a haber que volver a trabajar, va a haber que volver a poner en funcionamiento el astillero. Hoy se estaba trabajando conjuntamente con trabajos solidarios que se hacen para el PAMI, sí, y para el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, con unos containers que van a los habitacionales. Hacemos trabajos solidarios y posteriormente también se está trabajando en el dique seco con reparaciones. Se está trabajando también con el muelle, permitiendo amarre de barcos de pesca chinos que también generan un ingreso para el astillero. Así que se hace lo que se puede en esta situación, sí, de pandemia, y seguramente una vez que los sectores productivos sean convocados para ponernos a trabajar en la LICA y en el Eva Perón, esperemos que la gente cumpla con ese llamado y se ponga al pie del cañón para defender al astillero, para mostrar que el astillero trabaja, cumple con sus obligaciones y no tan solo que estamos trabajando ahí a media máquina como lo estamos haciendo por esta pandemia. Así es. Y ahí escuchaba del dique, ¿hay alguna novedad sobre la grúa? Sobre la grúa estamos, la semana pasada estuvo aquí en el astillero la ministra de Seguridad, Sabina Fedri, donde firmamos, sí, un acuerdo de cooperación mutua. Ese acuerdo de cooperación mutua con el Ministerio de Seguridad tenía como objetivo principal poder tener y avanzar en un acuerdo con la prefectura para que prefectura traiga o nos alquile la grúa flotante que tiene prefectura para poder sacar la grúa que cayó hace ya 2 años, 3 casi, al río, hecho que se terminará de realizar o finalizar el contrato, el acuerdo, también próxima semana. Yo creo que en el término de un mes más o menos hay que traer la grúa navegando desde el puerto de Buenos Aires, donde está amarrada, claro. Hay que traerla con un remolcador. Estamos cerrando el acuerdo con el remolcador porque todo esto lo estamos haciendo con muy poco dinero, fundamentalmente tomando esos contratos y posteriormente pagándolos con trabajos que un astillero le hará a la prefectura, en barcos de prefectura, y a la empresa Rúa, particularmente con remolcador. En esa grúa estaríamos cerrando el acuerdo para poner el remolcador que traiga a la grúa hasta aquí extensionada. Así que es todo una tarea bastante engorrosa desde el punto de vista administrativo para poder hacerlo sin dinero. Con dinero no se contiene, sí. ¿no? Es hacerlo con dinero. Sí. Es verdad. Bueno, y por último, este lunes se llevará a cabo una caravana por la soberanía nacional a Gobernación, de la que participará el sindicato de ATE y otros sectores y agrupaciones de Ensenada, Berisso y La Plata. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece bien, pero tengo la información última que tengo que se suspendió. ¿Se suspendió? Bueno. La última información que tengo es que está suspendida y que se esperará a que el pico de la pandemia pase para poder llevar adelante esta marcha que, si bien se hacía en caravana, claro, en auto, no deja tener algunos niveles de conflicto, de peligro, ¿no? Así que creo que para evitar eso se espera a otro momento y aportamos a lo que también nos pide el gobernador, el presidente, de quedarnos en casa, guardarnos, no exponernos inútilmente. Bueno, entonces cuando llegue el momento hablaremos de eso y esperamos ahora este fin de semana a ver qué pasa con estos anuncios al respecto, ¿no? Bueno, seguimos en contacto entonces a futuro, si te parece, hablando sobre estos temas importantes, no solo para los trabajadores astilleros, sino para todas y todos los argentinos. Cómo no, hasta la vuelta y gracias. Muchas gracias, hasta luego, Astillero.